Hace unos cuantos días se estrenó la nueva película del Monsterverse, Godzilla vs. Kong, la cual para muchos fue la película del 2021 más esperada. Y para celebrar este estreno decidí hacer una figura de Kong totalmente articulada. Así que en este video les voy a enseñar a cómo ustedes mismos pueden realizar una figura de Kong totalmente articulada y desde cero. Así que sin nada más que decir, ¡vamos allá! Los materiales que vamos a utilizar en este video son cinta masking tape, pegamento blanco, aluminio, que como pueden ver este ya tiene poquito, pero ustedes van a comprar uno que tenga bastante, hojas preferentemente recicladas, un palo cilíndrico bastante largo para que les alcance, alambre galvanizado o si no tienen de cobre, matatenas, de las cuales vamos a aprovechar su forma para crear articulaciones de bola, pero si ustedes no las consiguen pueden utilizar algunas cuencas o bolitas que se utilizan en pulseras y simplemente pueden ponerles un palito. Pasta para modelar de la marca DAS, la cual es bastante económica y su forma de utilizarla es muy fácil. Pinzas. Un cúter, el cual lo van a utilizar con muchísimo cuidado y de preferencia con la ayuda de un adulto. Este no lo utilicen sin supervisión. Herramientas para modelar, las cuales pueden hacerlas ustedes mismos utilizando el alambre. Pintura acrílica de diferentes colores, en especial de color negro. Pinceles de diferentes tamaños. Palillos para esculpir o pintar algunas cosas muy pequeñas. Tijeras. Pistola de silicón caliente, la cual utilizarán solo si su esqueleto de alambre queda un poco flojo, y de plantilla que podrán descargar en el link que les dejaré en la descripción. Ahora sí, comencemos. Para hacer esta figura vamos a basarnos en este tipo de articulaciones de bola, donde el alambre ejerce presión para que la articulación no sea tan floja. Así que utilizaremos las matatenas para crear este tipo de articulaciones. Con mucho cuidado cortaremos todas las partes que sobresalen de estas y si nos hacen falta cortaremos más de otras matatenas. Nos quedarán algo así. Ahora vamos a tomar un pedazo de alambre bastante largo, pueden guiarse en la plantilla que les dejé aquí abajo en la descripción, y vamos a formar una especie de círculo con las pinzas para encajar esta pieza en ese círculo. Una vez que hayamos hecho este pequeño círculo, lo vamos a encajar y vamos a doblar el exceso para que quede de esta forma. Una vez que tengamos esta pieza, vamos a medirla con la plantilla y haremos exactamente lo mismo del otro lado para tener las articulaciones del hombro. Ahora tomaremos un alambre un poco más largo y lo vamos a enrollar en la mitad de esta pieza para formar la base del cuello. Si esta nos queda un poco floja, podemos pegarla con silicón caliente y después recortaremos el excedente para que nos quede algo como esto. Ahora vamos a enrollar otro alambre alrededor de la pieza inicial para que nos quede algo como esto. Recuerden guiarse con las plantillas. Ahora sobre el palito de madera vamos a enrollar los excedentes del alambre con ayuda de unas pinzas, de esta forma. Y nos va a quedar algo como esto. Tomaremos otro alambre, el cual lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a enrollar sobre el palito de madera de igual forma como hicimos con los otros. Con unas pinzas cortaremos los excedentes. Vamos a tomar otra bolita de plástico y la vamos a amarrar al alambre de la misma manera. Ya que tengamos esta pieza, la pasaremos a través de la otra pieza de alambre y vamos a realizar el siguiente nudo, aunque no sé cómo explicarlo con palabras, así que simplemente voy a dejar que ustedes lo vean e incluso pueden ponerlo en cámara lenta si se les dificulta un poco. Una vez que hayamos terminado con ese nudo, vamos a cortar el exceso y vamos a ponerle una pieza de plástico exactamente igual como la que tiene del otro lado. Nuevamente tomaremos otra pieza de plástico y esta se la pondremos en el cuello para hacer la articulación de la cabeza. Vamos a tomar otro pedazo de alambre y crearemos una figura como la que se está mostrando en pantalla. Después cortaremos el exceso y crearemos dos figuras exactamente iguales.
ya que estas serán las que van a ejercer presión para crear la articulación del hombro. Sobre otro pedazo de madera vamos a enrollar las dos piezas que acabamos de hacer, igual como lo hicimos en el abdomen, para crear la articulación del codo. Nos va a quedar algo así. Ahora vamos a amarrar estas dos piezas con otro pedacito de alambre para que ejerzan presión sobre la articulación. Ya que ya hemos hecho esta pieza, vamos a realizar otra con un pedazo de plástico amarrado a otro pedacito de alambre y lo vamos a enrollar exactamente igual como enrollamos con todos los palitos de madera. Y nos va a quedar un brazo como este. Realizaremos dos piezas iguales para crear los dos brazos. Ahora vamos a realizar la pierna con un concepto similar, solo que ahora en vez de que el palito de madera sobresalga hacia enfrente, tiene que sobresalir hacia atrás. Y así es como nos deben de quedar ambas piernas. Para hacer los pies vamos a tomar otro pedazo de alambre un poquito más pequeño, solo un poco, y este lo vamos a doblar a la mitad, pero no lo vamos a doblar tanto, simplemente lo vamos a dejar redondeado. Y ahora a los extremos vamos a hacerle unos circulitos como los que le hicimos para hacerle la articulación del brazo y las piernas, y estos los vamos a amarrar para que queden bien sujetos. Ya que los amarramos, vamos a hacer la forma con las pinzas que se está viendo en la pantalla para que esta se pueda poner como articulación. Y de la misma forma vamos a realizar el otro pie. Para hacer la mano tomaremos otro alambre y este lo doblaremos por la mitad, pero de forma circular. Y en los extremos haremos unos pequeños círculos y estos los amarraremos para que se cree una presión en la articulación. De igual forma crearemos el par. Para terminar con el esqueleto de alambre, crearemos la cabeza. Esta será igual que las manos, simplemente que el círculo que sobresale es mucho más grande. Por lo tanto, el alambre que tomaremos es de mayor tamaño. Y pues ya terminamos todo el esqueleto de alambre. Como pueden ver, muchas de las articulaciones comparten bastantes similitudes. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas de una buena vez a este canal, ya que el 93% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Así que si tú estás viendo este video y te gusta mi canal, suscríbete para que este canal crezca muchísimo más. Ahora sí, continuemos con el video. Ahora vamos a darle volumen a nuestra figura con un poco de aluminio. Tomaremos pequeños pedazos y los iremos poniendo alrededor de todo el esqueleto. Por cierto, ignoren a Miles Morales, él simplemente quiere estar ahí. Así que pues seguiremos poniéndole bastantes pedazos. ¡Hala! ¡Qué demonios! Tranquilos amigos, solo es la otra figura de Kong queriendo llamar la atención. Pero bueno, como les decía, vamos a seguirle poniendo pedazos de aluminio alrededor de todo el cuerpo y estos los podemos fijar con un poco de cinta masking tape. Ya que hayamos terminado de darle volumen con el aluminio, vamos a pasar a cubrir con cinta masking tape absolutamente toda la figura. Esto es para darle mayor firmeza y que no se esté desmoronando. Por cierto, para darle volumen a la cabeza simplemente hice una esfera de aluminio y se la pegué a la estructura de alambre con cinta masking tape. Y así es como va a quedar nuestra figura después de ponerle todas las capas de cinta masking tape. Ahora, para seguirle dando volumen podemos utilizar las hojas recicladas o podemos seguir utilizando el aluminio. Con esto vamos a darle algunos músculos para que este no quede tan vacío. También vamos a darle un poco de volumen en sus partes nobles porque, pues, es Kong. Y una vez que le hayamos puesto la mayor cantidad de músculo, nos va a quedar algo como esto. Procuren darle bastante volumen con papel y con aluminio, ya que la pasta para moldear que vamos a utilizar es algo pesada. Como pueden ver, hicimos a nuestro Kong bastante mamado, incluso le hicimos bastante bien la retaguardia y la espalda y muchas otras cosas más que quedaron bastante bien. Ahora vamos a pegar con pegamento blanco bastantes papelitos de papel alrededor de toda nuestra figura. Va a ser absolutamente alrededor de todas las piezas de nuestra figura y esto es para darle un poco de más firmeza y dureza. Por cierto, todos los pedazos de papel que nos sobren podemos guardarlo en un lugar para utilizarlos en un nuevo proyecto.
Y una vez que terminemos de colocar todos los pedazos de papel, nos va a quedar algo así. Tomaremos la pasta DAS y también tomé algunas cuantas referencias para basarme en la anatomía de Kong. También me basé en la figura de la película de Peter Jackson. Tomaremos nuestras herramientas y empezaremos a esculpir la cara. Recuerden que esta pasta seca al aire, así que deben tener un pequeño vasito al lado con agua para que no se le seque. Empecé poniendo diferentes formas para formar la cara de Kong, por ejemplo una especie de óvalo en el hocico y una especie de M en la frente. La nariz la hice con 2 tiras, las uní y las puse en su posición. Ahora vamos a esculpir la barba de Kong, ya que en esta película se ve con muchísimo más barba. Esculpiremos el pecho, la espalda, los brazos, las piernas y las manos y los pies. Y una vez que hayamos terminado de esculpir todas las piezas, pasaremos a ensamblarlas. Y este ha sido el resultado. Como podemos ver, el esculpido parece bastante bueno y las articulaciones también son muy buenas. Estamos presenciando, es bastante épico. Yo pensé que no se iba a poder parar, la verdad, pero se le cae la cabeza para abajo. Pero bueno, al menos esta posición está bastante cool, ¿saben? Está bastante cool que se pueda mantener en esta posición de gorila. ¡Qué chido! A continuación, con pegamento blanco líquido vamos a pintar una capa alrededor de toda nuestra figura. Este nos servirá como sellador para aplicar la pintura. Y una vez que hayamos terminado de aplicar toda la capa de pegamento blanco, con pintura negra vamos a pintar toda nuestra figura. Vamos a tratar de que quede lo más negra posible. Y una vez que hayamos terminado la capa de pintura negra, con un pincel vamos a tomar un poco de pintura café y le vamos a pasar por las zonas donde tiene pelo Kong, dejando espacios en negro para representar las sombras. El pincel no debe estar completamente seco, pero tampoco tiene que estar completamente cargado de pintura. Y cuando terminemos de pintar el pelo, con pintura de color gris oscuro vamos a pintar las partes de la piel de Kong, de igual forma con un pincel un poco seco para que represente las sombras y tenga un mejor acabado de pintura. Y de hecho también vamos a pintar las uñas. Con un pincel más pequeño vamos a pintar de color blanco los ojos. Y con el mismo pincel, o también podemos ayudarnos de un palillo, vamos a pintar las pupilas y los iris de los dos ojos de Kong. Como pueden ver, me quedó un poco mejor el ojo derecho que el ojo izquierdo, así que hay que tener bastante precisión para realizar este paso. Ya por último, con un color rosa vamos a pintar las cicatrices que tiene Kong en el pecho. Y amigos, déjenme decirles que hemos acabado la figura. Y amigos, después de tantas horas de trabajo, por fin hemos terminado nuestra figura de Kong totalmente articulada y hecha desde cero. La verdad me gustó bastante probar nuevas formas de articulaciones, ya que así experimentamos y podemos mejorar con el paso del tiempo. Otra cosa que también me gustó bastante es que lo podemos posar en 4 patas.
así como se paran los gorilas. En cuanto al esculpido me parece bien, pero quiero perfeccionarlo un poco más con la práctica. En cuanto a su altura, mide aproximadamente unos 24.5 o 25 centímetros. A continuación, una rápida comparación de estaturas. Así luce junto a la figura de Marvel Legends Miles Morales, de la cual haré la review muy pronto, y si ya la hice probablemente les estará apareciendo una tarjetita arriba y también estará en la descripción. Junto a la figura de Wolverine de Marvel Legends, que también les va a estar apareciendo aquí arriba el video. Junto a Vegeta de Dragon Star Series de Bandai. Junto a la figura de Spider-Man Homecoming de Marvel Legends. Junto a la figura de Logan de Marvel Legends. Junto a la figura de Kratos de la marca NECA. Y junto a la figura de King Kong de la película del 2005 dirigida por Peter Jackson de la marca Playmate Toys. Como podemos ver, es una figura bastante grande. Aprovecho este pequeño momento para decirles que estoy participando en el evento de YouTube Stars 2021, en el cual se presentarán diversos trailers de diferentes proyectos. La fecha de este todavía no está especificada, pero de todas formas les voy a dejar el canal aquí abajo en la descripción, donde se transmitirá este evento. Ahora sí, continuemos. Pues en lo general, la verdad me gustó bastante el resultado de esta figura. Siento que el pintado y varias cosas fueron bastante bien, igual el esculpido me gustó muchísimo. Claro, también esta figura tuvo muchísimos errores, pero gracias a ellos, cuando cree una nueva figura me va a quedar mucho mejor, ya que ya los pude resolver. De hecho, la plantilla que ustedes van a descargar no tiene ningún error, está completamente bien, así que pueden guiarse en esa para que les salga mucho mejor. Pero pues sí, la verdad me gustó bastante en cuanto a la pintura, el esculpido y las articulaciones. La verdad, para ser la primera vez que hago una figura con este tipo de articulaciones, siento que me quedó bastante bien. Bueno amigos, quiero decirles que no creo que haga a la figura de Godzilla, ya que no es uno de mis personajes favoritos y la verdad, esta figura me costó muchísimo trabajo. Y al ser una figura grande ocuparía bastantes materiales, así que no pienso hacer una figura de Godzilla. Probablemente la haga después, pero no creo que sea en un futuro próximo, ya que tengo otros proyectos que la verdad me tienen bastante emocionado. Y esos proyectos, claro que los realizaré. Mi amigo Daisak también realizó una figura de Kong, así que si quieren ver ese video, se los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción o en una tarjeta que va a estar apareciendo por aquí arriba. Bueno amigos, pues hemos llegado a la parte de los saludos. Los saludos son para Marco Gómez, que qué padre que te guste Jak and Daxter, la verdad es muy padre que esos juegos se sigan recordando actualmente. Y el segundo saludo es para Momaxo Game, que es mi hermano, es el que está detrás de la cámara. Hola. Y pues sí, el saludo es para él. Ok amigos, yo estaba editando el video, pero me llegaron 2 saludos más, así que el siguiente saludo es para Cindy Santa Cruz. Y el siguiente saludo es para el proyecto de mi vida hace 10 años, ya que no sé si lo saludé en otro video. Así que de todas formas, este saludo es para ti amigo. Si ustedes llegan a realizar este tutorial, quiero que me etiqueten en algunas publicaciones en Instagram o también me lo pueden mandar por mensaje directo y así yo pueda compartirlo en mis historias. Como esas figuras que ha realizado un seguidor de Instagram y esta figura de Godzilla que la verdad está bastante cool. Y bueno amigos, esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de darle like, suscribirse, activar la campana de las notificaciones para que no se pierdan de ningún video y compartir este video para que más personas lo vean y este canal crezca muchísimo más. Por mi parte, eso ha sido todo. Recuerden seguirme en Instagram, Facebook y TikTok, donde subo diferentes cosas que no las verán aquí en YouTube, como extras de videos o algunas cosas un poco más personales, como esta que me pasó en mi cumpleaños. De este lado les voy a dejar mi canal para que vayan a suscribirse y de este otro lado les voy a dejar un video que sé que les va a gustar mucho. Yo soy Tiki Arts y me despido deseándoles un excelente día, tarde o noche. ¡Adiós!